Buenos días, mi nombre es Genesis Palmares y pertenezco al grupo número 4 del Laboratorio de Toxicología y Control de Drogas de la Universidad de Oriente. El día de hoy vamos a hablarles acerca de lo que es el análisis toxicológico, pero primero debemos tener en cuenta lo que es la toxicología, que no va a ser más que la ciencia que se va a encargar de estudiar todos estos efectos nocivos producidos por agentes tóxicos, tanto físicos como químicos, que van a afectar a los seres humanos y al medio ambiente. En específico me corresponde hablarles acerca de la toxicología en emergencias, es decir, en las salas de urgencias, que exige que todo el equipo de salud esté correctamente capacitado para atender a cada uno de los casos que lleguen a la sala de emergencias, debido a que muchos casos van a estar relacionados con lo que es el tema judicial, debido a las intoxicaciones por drogas de abuso. Otros van a estar relacionados con lo que son personas que tengan intenciones suicidas, y muchas veces no se va a conocer lo que es la historia clínica del paciente, sino que se va a llegar con una sospecha de intoxicación. Entonces cada uno de ellos va a exigir un abordaje distinto. Pero lo primordial va a ser primeramente la estabilización del paciente intoxicado, para lo cual se debe cumplir una serie de pasos, que exige primeramente la estabilización de la vía aérea, la respiración del paciente, la circulación, revisar si tiene algún tipo de alteración del estado mental, realizar un correcto diagnóstico clínico para posteriormente aplicar un correcto tratamiento, realizar la descontaminación, potenciar la eliminación del tóxico y finalmente realizar la disposición. Estos son los pasos que debe llevar a cabo el equipo clínico para terminar con lo que es un paciente totalmente desintoxicado. Otro de los puntos que debe tener claro el equipo que trabaja en una sala de emergencias es cómo realizar un correcto enfoque diagnóstico del paciente intoxicado. Para ello, primero debe realizar una correcta anamnesis, preguntarle al paciente o al acompañante del paciente si fue violentado, si fue robado, qué fue lo último que ingirió, si tiene algún medicamento prescrito. Todos estos datos que va a orientar el equipo de salud a realizar el correcto tratamiento al paciente que llegue intoxicado a la sala de emergencia, acompañado de un correcto examen físico. A través de la observación del paciente hay que fijarse en lo que es la coloración de la piel que tome el paciente, el olor que tenga el paciente, y en lo que es el examen de palpar al paciente hay que fijarse si tiene algún símbolo de trauma que pueda estar relacionado con su estado toxicológico. Igualmente, lo que es la toma de los signos vitales, y esto va a orientar al médico, al equipo de salud completo, a realizar el correcto diagnóstico y aplicar el correcto tratamiento, que es lo que necesita el paciente en ese momento para su estabilización. También debe de tener en consideración el equipo de salud lo que es la descontaminación del paciente, es decir, eliminar completamente el tóxico para que este no siga absorbiéndolo. Y igualmente, si el tóxico ya está dentro del paciente, debe buscar los métodos necesarios para eliminar el tóxico de la circulación del paciente. Por lo menos uno de ellos es la hemodiálisis o también la provocación de la diuresis. Buenas, mi nombre es Edgardy Álvarez y yo voy a hablar un poco sobre lo que es la selección de la muestra. En este caso, nosotros debemos saber ciertos criterios. Dentro de estos criterios debemos de saber la cantidad de muestra mínima que nosotros debemos de utilizar para la elaboración o realización de la prueba. Debemos de saber su conservación, debemos de saber su transporte, almacenamiento y estabilidad. Dentro de los líquidos biológicos que debemos utilizar en este caso puede ser sangre entera, plasma, suero, pelo, uñas, saliva. La sangre entera, plasma y el suero para nosotros tomar esta muestra debemos desinfectar la piel con alcohol. Pero en excepción, cuando nosotros vamos a realizar una prueba de alcoholemia. En este caso, nosotros debemos de utilizar una solución jabonosa, agua oxigenada o algún antiséptico que no tenga que ver con el alcohol. En el caso de que yo voy a realizar una toma de muestra para fines diagnósticos, es decir, de una intoxicación que no conozco su origen, yo debo realizar dos tomas de muestra. Una en donde esta esté heparinizada y la otra sin anticoagulante. La de anticoagulante yo voy a separar el suero y la voy a traspasar a un tubo de plástico. Cabe destacar que lo recomendado es que los recipientes sean de un material conocido como polipropileno o algún tipo de material similar que esté sellado herméticamente. Otro criterio muy importante es que no debe de quedar espacios vacíos en el recipiente o en la jeringa, es decir, sin cámaras de aire. ¿Para qué? Para evitar la pérdida de algún importante analito. Dependiendo del analito que yo voy a investigar, se va a determinar el tipo de anticoagulante, el volumen de la muestra y su conservación. Por otro lado, tenemos lo que es la orina. La orina es un tipo de muestra el cual es idónea para realizar estudios en este caso, cuando nosotros no conocemos el origen de la intoxicación. Nosotros podemos realizar investigaciones cuantitativas y cualitativas de numerosos analitos. Es una muestra más abundante que la sangre, no es invasiva, es fácil de recolectar y fácil de conservar. A continuación se van a ver en mis diapositivas unos cuadros que son de suma importancia. Gracias.
Debido a la gran cantidad de sustancias que pueden llegar a intoxicar a un individuo, dentro del mismo laboratorio se han establecido dos niveles de análisis. El primer análisis incluye los exámenes de urgencia, en donde se establecen exámenes cuantitativos de sangre como exámenes cualitativos en orina, que es el estudio de tamizaje o screening. Entonces, dentro de este primer nivel vamos a tener test presuntivos que son considerados importantes. Se sabe que ese mismo examen cuantitativo de sangre tiene que salir, es decir, tiene que dar un resultado presuntivo en un tiempo que sea menor o igual a una hora. Y ese examen cualitativo de orina va a ser menos urgente porque resulta que lo que vamos a ver en orina no va a ocasionar efectos clínicos de gran relevancia. Entonces, dentro de ese mismo examen cuantitativo en sangre, vamos a observar si hay la presencia de acetaminofeno, es decir, si hay paracetamol, si hay la presencia de ácido valproico, si hay la presencia de alcoholes como el etanol, rara vez podemos observar metanol o isopropanol, podemos observar litio. En el examen cualitativo de orina lo que vamos a observar, es decir, buscar la presencia de anfetaminas, del ácido, de algunos antidepresivos tricíclicos. Se tiene que tomar en cuenta que se tiene que conocer el límite de especificidad. Esto se debe porque existen drogas que tienen la misma estructura tricíclica que puede llevar a una reacción cruzada. Entonces, cuando hay presencia de algún antidepresivo tricíclico, ese examen se tiene que correlacionar junto con un electrocardiograma. Al mismo tiempo, en la misma orina vamos a observar opiáceos, si hay presencia de cocaína, si hay presencia de barbitúrico, entre otros. Cuando vamos al segundo nivel, son exámenes ya más específicos de drogas. Se denomina análisis de amplio espectro, porque ¿qué vamos a realizar ahí? Vamos a observar sustancias que no fueron detectadas en sangre o para confirmar las que ya fueron detectadas. En este caso vamos a observar muestras de sangre, orina, contenido gástrico, vómito. De hecho, en muchas ocasiones existe que el paciente se puede intoxicar con agentes de uso doméstico, como lo que son plaguicidas, como lo que son detergentes, se puede intoxicar con plantas. En este caso se hace un estudio tanto de sangre como de orina, pero para ser más específicos se utilizan análisis como cromatografía de capa fina, cromatografía de gases, entre otros. Se sabe que el contenido gástrico vamos a observar las drogas inalteradas, pero al mismo tiempo esas drogas no las vamos a poder cuantificar y ellas no van a tener relación con, con los efectos que está generando dicho medicamento o dicho contenido gástrico en el paciente. Entonces tenemos que para realizar esto se utilizan muestras sanguíneas que pueden ser 10 mililitros de sangre completa. Se suele utilizar generalmente anticoagulante. Hola, soy Joana Mardeni. Continuando la explicación de mis compañeras, les hablaré a la profundidad sobre el monitoreo terapéutico de drogas según sus siglas MDT, en la medición e interpretación de los niveles de drogas terapéuticas en los fluidos corporales, y para asegurar un adecuado tratamiento para prevenir la toxicidad. Esto asume una relación lineal entre concentración y efecto de la droga terapéutica u tóxica, la cual no siempre es correcta. Para la mayoría de las drogas, la intensidad y la duración del efecto farmacológico observado es proporcional a la concentración de la droga en el receptor tejido blanco. La interpretación de la concentración sérica no puede ser realizada dependiendo exclusivamente del rango terapéutico. Se debe tener en cuenta estos factores que pueden visualizar en la diapositiva. Coloquen pausa, léanlos y luego vuelvan a colocar play. Sigamos. Luego de asimilar estos factores, el MDT se realiza en el suero o en el plasma debido a que la concentración en la circulación es el parámetro de importancia. La indicación en el monitoreo de drogas, cuando el nivel efectivo de sangre es cercano a la dosis tóxica, es de utilidad conocer qué margen de seguridad es permitido. Hay carencia de respuesta terapéutica, que el efecto terapéutico no es alcanzado con la dosis estándar, y sospecha de sobredosis terapéutica. También tenemos otras indicaciones que podemos ver en las diapositivas. Hay condiciones que producen resultados en el MDT no esperados, en el cual tenemos altos niveles en la concentración de plasma con la dosis prescrita normal o baja. Pónganle pausa, léanlos. También tenemos bajos niveles en la concentración en plasma con niveles altos o normales en la medicación prescrita y síntomas tóxicos con niveles en sangre en el rango terapéutico. Como dato curioso, recientemente se ha informado sobre la detección de algunas drogas de abuso y psicotrópicos en médula ósea y ciertos huesos como las de la cresta ilíaca. Inclusive se ha detectado cocaetileno, especie química indubitable del consumo conjunto de cocaína y etanol. Por último, también tenemos otros fluidos biológicos que han concentrado el interés forense, como la saliva, el sudor, líquido cefalorraquídeo y líquido amniótico, pero su empleo como materia para la extracción de drogas se encuentra en etapas de desarrollo. Detección de drogas de abuso. Las drogas de abuso son medidas bajo dos circunstancias: en situaciones en las que se sospecha sobredosis, en las que se considera la muestra como toxicológica, y cuando se quiere determinar la presencia de droga en individuos sanos. Los análisis para determinar las drogas en sujetos sanos se realizan en dos etapas. Una primera etapa a la que se le realiza un screening y una segunda etapa con un análisis confirmatorio, realizado solo en caso de obtener un resultado positivo en la primera etapa. El test de screening debe tener una buena sensibilidad, pero puede no ser tan específico, mientras que el test confirmatorio debe tener una buena sensibilidad y una buena especificidad e involucrar un principio químico diferente al test de screening. Cuando el análisis es usado estrictamente con fines clínicos, el resultado del screening puede ser usado sin confirmación, siempre que un posible falso positivo no tenga consecuencias graves. Para fines legales o forenses, la confirmación es fundamental, dependiendo de la naturaleza del marcador y del mecanismo de reacción que se usa para medir la cantidad del trazador, enlazando que se pueden encontrar diferentes técnicas de inmunoanálisis, las cuales pueden visualizar en la diapositiva. Aquí les dejo para profundizar un video de cómo se hace alguna de las pruebas para la detección de drogas.
Monitoreo industrial ambiental. Las personas expuestas a tóxicos ambientales demandan el monitoreo del compuesto en particular. En algunos casos se solicita una información cuantitativa del agente en sangre u orina de los empleados expuestos. En otros casos se miden lo de los cambios bioquímicos como expresión de la exposición, ejemplo en análisis de colinesterasa en plasma y eritrocitos de personas que trabajan en la manufactura de insecticidas, organofosforados, entre otros. La exposición crónica a cloro, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono en pequeños niveles encontrados en el área ambiental puede afectar la función pulmonar. Las muestras para análisis que se pueden clasificar en biológicas y no biológicas. Las biológicas son las que tenemos aquí en la diapositiva. El caso de las intoxicaciones por plomo dentro de esta óptica puede observarse la crónica o la aguda, de origen accidental o raramente homicida. Debe recomendarse el agregado de heparina como anticoagulante, dado que otros anticoagulantes quelan el plomo, como lo hace el ETA. Los no biológicos que tenemos aquí son de mucho interés para comparar los resultados con los obtenidos en las muestras biológicas. Generalmente allí el tóxico está sin información y en cantidades apreciables, por lo tanto se facilita su investigación. Y para finalizar, las muestras recomendadas para el análisis toxicológico y que entrarán dentro de esta problemática de metales en esta relación toxicológica clínica la podemos resumir en el siguiente cuadro que tenemos en la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es José Silva y les voy a hablar sobre el envío de la muestra. Siempre se deben tener en cuenta ciertas consideraciones para llevar a cabo los procesos de conservación de muestras para su envío. Primero, cada muestra debe ir contenida en un recipiente independiente, que puede ser un recipiente de vidrio, frascos, tubos de ensayo o envases de polietileno, que pueden ser bolsas, frascos, tubos, y tienen que estar debidamente etiquetados con la referencia del caso y naturaleza de la muestra. Todos los contenedores deben estar herméticamente cerrados, tanto si son bolsas, envases de plástico o frascos de vidrio. Y estos envases deben estar rotulados con información que indique el perteneciente, la fecha y el nombre del remitente. Las muestras deben permanecer congeladas a menos 20 grados centígrados inmediatamente tras su recolección y deben ser enviadas manteniendo estas condiciones hasta su llegada al laboratorio. La única excepción a esta regla se da en el caso de las muestras de sangre, las cuales se debe mantener a temperatura de refrigeración, que sería aproximadamente 4 grados centígrados, con el fin de poder realizar pruebas de tubulación y el hemograma. No se deben utilizar conservantes salvo que sea una indicación expresa del laboratorio. En este caso, de adición de algún conservante deberá indicarse en el informe pertinente y se deberá enviar al laboratorio una muestra de este. El transporte de las muestras biológicas debe ser lo más rápido posible para evitar la pérdida de componentes volátiles y retrasar la descomposición. Si debe transportarse de un lugar muy lejano, entonces debe hacerse por vía aérea y deben utilizarse etiquetas tales como fácil de descomponer, frágil o envío lo antes posible. Se debe tener en cuenta que mientras más rápido llegue la muestra al laboratorio, el resultado del análisis va a ser mucho más rápido, más preciso y más certero. También las muestras no biológicas deben cumplir la mayoría de estos requisitos aplicables a las muestras biológicas y debe tenerse en cuenta que muchas muestras permitirán a los analistas a verificar los resultados obtenidos en las muestras biológicas. El éxito de un análisis toxicológico y su interpretación depende en gran medida de la adecuada selección, recolección, preservación y envío de la muestra. Soy Clara Rojas y les voy a hablar acerca de la interpretación de resultados y la investigación forense. La interpretación de las concentraciones de las sustancias analíticamente halladas en los diversos fluidos biológicos es muy compleja. No es fácil llegar a obtener valores de referencia sobre los niveles de sustancias potencialmente tóxicas en muestras biológicas humanas para los distintos xenobióticos, sean medicamentos, drogas de abuso, reactivos químicos, metales, disolventes, gases, plaguicidas, productos fitosanitarios o fertilizantes. Todo esto es debido a la gran variabilidad de datos suministrados por los distintos autores. La explicación que generalmente se ofrece a este fenómeno es la tolerancia, uno de los muchos parámetros farmacológicos que permiten explicar la reacción atípica a agentes químicos. Se ha demostrado tolerancia hacia muchas drogas, principalmente opiáceos y barbitúricos. También existe la tolerancia cruzada, donde la exposición prolongada a ciertas drogas predispone al individuo a tolerar otra droga farmacológicamente similar. La toxicología forense permite la determinación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con el objetivo de ayudar a la investigación. Por ejemplo, en la investigación médico-legal interviene al establecer la causa de muerte del envenenamiento o del uso de la droga a través de la detección y cuantificación de las mismas, en muestras biológicas como sangre, orina, tejidos u otros líquidos biológicos, así como también de sustancias desconocidas en el sitio del suceso. En el caso de la muerte por agentes químicos, bien sea por la historia clínica, observaciones en el escenario de la muerte, hallazgos post-mortem o una combinación de las anteriores, la detección del agente causante de la fatalidad en muchos casos es obvia. Los problemas surgen cuando no hay historia disponible, el lugar del deceso es allanado o no fue bien investigado y los hallazgos anatómicos no son específicos o se han pasado por alto.